es un honor para mí llevar aquí en línea esta plática en el Día Nacional de la Mujer con Discapacidad en México, plática que llevé a cabo de forma presencial en mi ciudad. Le he hecho algunas pequeñas modificaciones, pero en esencia es lo mismo. Y gracias a todas por conectarse el día de hoy. ¿Y por qué yo como española? Bueno, España todavía no tiene un día de mujer con discapacidad y no importa de dónde se sea, no hay fronteras, la violencia es violencia, no importa en qué lugar estés. Soy ciudadana del mundo, no importa en qué lugar esté. Estoy encarnada en un cuerpo de mujer, no importa en qué lugar esté. ¿Y por qué se conmemora el día de hoy la mujer con discapacidad? Es en honor de una mujer extraordinaria, Gabriela Painter, la cual experimentaba parálisis cerebral grave, pero fue mucho más allá. Era escritora, activista, escribía poesía y en el año 2020, en el año que recordamos de la pandemia, el 22 de septiembre, el Senado mexicano, por unanimidad, aprobó que cada 12 de septiembre, día de su nacimiento, de Gabriela, se conmemorara este Día Nacional de Mujer y Discapacidad. Ella trabajó mucho por nuestros derechos, dejó huella. Así que sé que de dónde estás, Gaby, sí, me permito llamarte así, como una amiga. Sé que nos estás viendo y escuchando y tu legado trasciende fronteras. Y ahora sí, voy a quitar los auriculares, vamos a comenzar la plática como tal. Al final abriremos turno de palabra y vamos a comenzar con la definición que nos dan. No es que me convenza, pero como no es una plática técnica, ¿por qué no comenzar por aquí? ¿Cómo lo define la máxima autoridad, el máximo diccionario de nuestra lengua, que es la Real Academia Española? Y el diccionario de la Real Academia Española, en su última edición, define la palabra violencia con los siguientes argumentos. Alerta. Es femenino y nos dice que, por un lado, cualidad de violento y, por otro, nos cuenta que es agresividad, brutalidad, salvajismo. Esto, claro está, entre otras cosas. No obstante, para mí, violencia se define de un modo más pragmático. Simplemente es aquello que nos molesta o nos incomoda. No tiene por qué ser física, que a pesar de todo es la más común y conocida y visible sobre todo. Hagamos historia. Vamos a retrotraernos a años atrás y a más de una nos va a sonar familiar. La violencia siempre ha estado ahí, escondida y agazapada. Cuando una mujer, por ejemplo, en siglos pasados poseía
un talento especial para la música o la literatura o la pintura, no podía desarrollarlo. Claro, en casa, como adorno ilustre del hogar y del esposo, era un plus. Siempre quedaba de puertas para adentro, porque su lugar era la familia y el cuidado de la casa, bueno, y de los hijos, claro está. Una mujer no podía ni debía exhibirse. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! ¡Es antinatura! No sé si sabes que en el concierto de Año Nuevo de este año 2025, la orquesta ejecutó por primera vez una obra escrita por una mujer. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Violencia ha sido, es y será la situación que me dispongo a describir. Era común incluso bien entrado nuestro siglo XX, mas nadie se daba cuenta porque era en apariencia normal. Supongamos que una mujer se casa. Junto a su flamante esposo, compran un apartamento y tienen una niña. Como no quiere la cosa, el gran marido y padre le pide a ella que se quede en casa y deje de trabajar, aunque adora su empleo. La excusa, el señor desconfía de que su pequeña hija se quede en manos extrañas. La esposa, pongamos por nombre Marta, se ocupa de hacer solo las tareas del hogar, mientras que el esposo, pongamos por nombre Nacho, hará sus tareas laborales. Cuando la niña crece y Marta decide volver a su trabajo, Nacho le pone como excusa que mejor es que se quede en casa, ya que él gana más. Por consiguiente, Marta lentamente y poco a poco va perdiendo su círculo de amistades para irremediablemente pasar al círculo de amigos de él. Su familia directa está lejos y ha de unirse a la familia de él. Se siente aislada y anulada, con sus sueños rotos y sus ilusiones hechas trizas. Me pregunto, ¿la situación descrita es o no es violencia? Porque para mí, siempre que te sientes minusvalorada o minusvalorado, según sea el caso, siempre que te hagan creer que lo que tú haces carece de importancia frente a las actividades y altas actividades del otro, es violencia. Duela a quien le duela y pese a quien le pese. Violencia para mí es cuando, digamos, nuestras madres o abuelas desean realizar un curso de baile, de computación o inglés y le dices, ¿para qué? Con tu edad, si ya no vas a trabajar en una oficina, ¿y eso para qué te sirve? Siempre que alguien quiera matar tus sueños
y tus ganas de aprender, está ejerciendo violencia. Responde, pues mira, para mí, para crecer yo, ¿qué pasa? Vamos a abordar, aunque todas yo creo que la conocemos, pero siempre está bien repasar y reflexionar los diferentes tipos de violencia. En presencial no abordé, o sí no recuerdo, la violencia interior. ¿Y qué es eso? Es aquella que ejercemos con nosotras mismas en este caso. ¿Cómo nos tratamos? Cuando algo hacemos, cuando nos decimos, uy, soy idiota, qué imbécil soy tonta, es que ¿cómo puedo hacer esto? Es que eso es violencia interior, el cómo nos tratamos a nosotras mismas. Como dijimos arriba, no solo existe la violencia física, sino que esta se manifiesta y es ejercida bajo las siguientes premisas. Se cuestiona sobre el tipo de ropa que usas, quiere mirar tu teléfono, intenta controlar a toda costa o como de lugar y como sea, con quién hablas, te aísla poco a poco y de modo sutil de tu círculo de amistades o familiar. Eso es violencia psicológica. A saber, de un lado, como bien sabes, ya que es conocida, nos encontramos con la violencia psicológica. Esto es, cuando tu pareja, no tiene por qué ser tu pareja, o alguien cercano a ti, dice palabras que te hacen daño, te minimizan y te hacen sentir pequeña. No vales nada. Objetivo, mina tu autoestima. Mecanismo de... Asimismo, la violencia psicológica ocurre cuando él a ella le dice que si no haces lo que quiere o solicita, va a dejar la relación. Cuando te dice que eres tonta, por ejemplo, es muy típico y muy común. La violencia psicológica es ejercida cuando controla todos y cada uno de tus movimientos. ¿Cómo vistes así? ¿A dónde vas? ¿Con quién sales? ¿Con quién hablas? Puede que tal vez te pida tus contraseñas de correo, el código del teléfono, a fin de saber qué haces. Eso es violencia, no es porque te quiera ni es una prueba de confianza. Mira, tanto confía en mí que tiene, tanto confío en él que tiene mi contraseña. No, eso es cosa privada tuya. Violencia económica. Esta, en muchos casos, yo al menos la he percibido con las personas con discapacidad en muchos casos. Este tipo de violencia tiene lugar cuando la otra persona dispone de tus bienes o tus pertenencias personales para regalarlas o venderlas, incluso tirarlas. A pesar de que creamos que es surrealista y que estas cosas no suceden, esto no es así.
Es la realidad de muchas mujeres, con y sin discapacidad. También cuando controla con lupa en qué gastas tu dinero, te prohíbe comprar ciertas cosas importantes para ti y gasta tu dinero en lo que él quiere o le conviene. Eso también lo he visto yo en mujeres. Mi madre trabajaba en una empresa de menaje de cocina y vendía pues cacerolas y ollas y esas cosas. Y la mujer muchas veces pedía permiso al marido. Si el marido decía que no, la mujer no adquiría el producto. Pero él sí que podía adquirir sus cosas, ¿eh? Vamos con la más común. Violencia física. Es la más notoria y común. Cuando te empuja, te coge fuerte del brazo y te hace daño, cuando te estira del cabello, etc. Esta siempre o casi siempre surge después de los insultos, las amenazas y el control. Detonantes, diferencias de opinión o una simple discusión. Justificación clásica, es que tú tienes la culpa, es que me enfadas. Violencia sexual. Esta ocurre cuando tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales o de una forma que a ti no te gusta o no te sientes cómoda o obliga a tocarlo aunque tú no quieras. Si tú no quieres y él sí, y te obliga a tener relaciones coitogenitales, es violación, por tanto, es violencia. Violencia sexual es cuando te sientes forzada a tener relaciones como prueba de amor. Ay, acuéstate conmigo, es que si no te acuestas conmigo no me quieres. Eso es violencia sexual. Violencia institucional. Uy, esta es muy común en las personas con discapacidad y en las mujeres. Esta se define como los actos de autoridades que omiten, discriminan, obstaculizan o impiden el ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, impiden el acceso a políticas públicas destinadas a prevenir, aprender, atender, investigar y erradicar cualquier tipo de violencia. La violencia institucional se da cuando una mujer denuncia que ha experimentado violencia y es despojada de sus derechos. Y las instituciones públicas, en lugar de apoyarlas, le niegan la atención oportuna o la revictimiza. Hay otro tipo de violencia que es la violencia digital, que son los insultos y descalificaciones que sobre todo la gente más joven experimenta en las redes sociales. Se han de sentir fatal. Yo diría que nunca he experimentado eso. Y hablemos ahora porque para prevenir es útil y necesario reflexionar sobre qué es violencia y los tipos de violencia para caer en cuenta, porque todas estamos expuestas a ello, pero también cómo podemos prevenirla.
Para prevenir la violencia de todo tipo, la educación ejerce un papel predominante. Por ello, es útil, conveniente y urgente que se tomen las siguientes medidas teniendo en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, desde casa, promover la educación en igualdad de género. Es muy importante promover la educación en igualdad de género desde edades muy tempranas. Cuanto antes, mejor. Sensibilizar sobre los diferentes tipos de violencia, realizando campañas sobre concienciación, sobre la prevención, como estamos haciendo ahora nosotras aquí. Fomentar la participación de los hombres, chicas, hombres, ya que es conveniente que los hombres participen en este trabajo nuestro de la no violencia de género, siendo un aliado. Promover la autonomía económica de las mujeres con el fin de promover las oportunidades laborales tanto a la educación y a los recursos económicos para las mujeres. Promover la solidaridad entre mujeres, tejiendo así redes de apoyo femeninas con el fin de brindarnos apoyo mutuo y solidaridad. Combatir los estereotipos de género para desafiarlos y cuestionarlos, ya que son patrones que perpetúan la violencia contra las mujeres. Involucrar a la sociedad entera en la prevención. Justo esto es lo que hoy estamos haciendo también aquí. Y como tal, esto es mi parte plática y reflexión, que todas estamos expuestas a violencia, no importa qué tipo, pero todas. Y todas a mí, la que más me ha llamado la atención y la que más me llama la atención desde siempre es la económica. Sí, la física, psicológica, la económica. Porque si una mujer está experimentando violencia física o psicológica, si no tiene recursos, ¿cómo se va a ir? No puede mantenerse, ni a ella ni a sus hijos. ¿Cómo? También, como muchas veces no es creída por la familia, ¿no? Ay, sí, con lo que te quiere, qué exagerada eres. ¿Cómo te va a hacer eso? Eres una exagerada. La sobreprotección extrema de la familia también es violencia. Cuando te encierra en una cajita de cristal o en una jaula de oro y aparentemente por tu bien y no te dejas salir, por lo que sea, eso también es violencia. Por mucho que te quieran, mientras no te permitan experimentar y equivocarte y aprender de tus errores, también es violencia. Y son las 5:30, así que si queréis podemos abrir ya el turno de palabra. Muchísimas gracias, Conche. Sí, yo levanté mi mano para, primero que nada, agradecer a todas las que estamos aquí y aliados
decir que, como lo mencionó nuestra querida Conchi, hoy es un día especial para nosotras, que en México es pionero en oficializar este Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad desde una mirada interseccional, es decir, desde las dobles violencias que llegamos a experimentar por ser mujeres y nuestra condición de discapacidad. Y no me refiero nada más a la condición biológica de ser mujeres, sino también por la identidad de ser mujer, ¿no? Entonces, sí sería interesante saber sus opiniones. Cuando hablaba Conchi de esto, de los diferentes tipos de violencia, recordé una investigación que hice para mi tesis de titulación, donde justo se nombra datos muy tristes, lamentables. El único informe en el 2020 del INEGI dice que solo el 38% de las personas con discapacidad tienen un trabajo formal. 38%. No se sabe cuánto de ese porcentaje son mujeres o son hombres. Entonces, Yo pues creo que digamos la que llevan, ¿no? Yo la gente que conozco en México, la mayoría, no tiene trabajo formal. sí, entonces si es un 38, pues digamos que será un 15% de mujeres que tienen trabajo formal. En cuanto a educación, menos del 5% termina sus estudios medio superior. Es decir, que menos del 5% ingresa a un nivel de licenciatura. ¿Cuántas de ese 5% son mujeres? ¿El 2.5? Entonces, como bien lo menciona Conchi, si no tenemos las bases del estudio, ¿cómo podemos aspirar a un trabajo? 7 de cada 10 mujeres con discapacidad, al menos una vez en la vida, ha experimentado más de una forma de violencia, principalmente la violencia sexual. Entonces, es por eso que muchas mujeres se han levantado hoy en diferentes actividades y movimientos para alzar la voz y decir, sí, también somos mujeres con discapacidad y enfrentamos dobles desafíos. Y pues gracias por darme este espacio para expresarlo. Dejo los micrófonos a las demás compañeras. También, chicas, vi por ahí una cosa y justo con este día, mi discapacidad no me define, me inspira. A mí al menos, yo no sé a vosotras, a mí mi discapacidad no me inspira porque para mí la discapacidad es ser como alta o baja o rubia o morena, ¿no? Un rasgo más físico, como rubia o morena no es ni una condición, al menos para mí. Y ahora sí, quien quiera abrir el micrófono puede hacerlo en toda libertad y con toda libertad. Adelante, Diana. Y yo hablé hace ratito mientras anima a las demás compañeras. Gracias, Reinaldo, uno de nuestros aliados. Es que recordes, me tocó mucho cuando mencionó Conchi que una de las formas de violencia que sufrimos o experimentamos las mujeres con discapacidad, sobre todo quienes desde la infancia, es la sobreprotección, esta casita de cristal. Y recordé muchas veces, ¿no? En el escuchar, te puede pasar algo, tú no puedes, tú no puedes. No sé, las demás compañeras que han experimentado, observado en su día a día. Aquí hay una cosa que es necesaria remarcar, y yo no lo hice, o sí, pero conviene hacerlo, y es que la violencia deja de ser violencia cuando la normalizas, cuando no la percibes como tal. Sí, claro. Hola, Hola. ¿qué tal? Ay, bueno, chicas, pues el tema está complejo y está muy interesante. Porque
muchas personas con discapacidad como nosotras sufren desgraciadamente violencia. Ujú. La verdad quedé un poco impactada con lo de la violencia sexual, porque se dan casos en donde mujercitas, tanto con discapacidad como sin ella, la sufren. Y lo peor de todo es que marcan a las personas. Aunque Moni, yo creo que más que marcar es un poco, sí, de acuerdo, ya pasó. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué herramientas tengo para salir? ¿Dónde puedo acudir? Exacto. En mi sitio más cercano. ¿Dónde puedo denunciar? ¿Dónde puedo hablar? ¿Dónde puedo informar? Ujú. ¿Qué herramientas? Porque quedarnos calladas no es la solución. No puedo decir, ay, me marcó. No. Aló, ¿Sí? hola, hola, buenas tardes. Las estoy escuchando. Bueno, soy Sara de Sonora y sí, un tema súper, súper mega importante. Y bueno, les comento que en pleno siglo, claro que sigue y seguirás la violencia, esto. Aunque si nos vamos y realmente nos vamos, como dices tú, tenemos que hablar, sí, para eso están los derechos humanos, pero ¿en qué momento los derechos humanos se asoman? Esa es una parte también importante, porque en pleno siglo que estamos ahora, que tenemos toda esta tecnología, que estamos muy avanzados, sigue esta violencia, sigue de todo tipo de violencia. Y si nos vamos más a los pueblos más vulnerables, ahí está, y está con más ganas. Y eso es decir, ¿dónde están esos derechos que tenemos? ¿Dónde están? Entonces sí, se grita, se pide, se auxilia, pero ¿en dónde está para que me des la mano? Aquí en España, hombre, mucho menos que en México, Ajá, pero también sí, vi una barbaridad sí, de mujeres este año asesinadas, ¿eh? sí, Y no hay cada día, yo sigo en X una página que es feminicidio.net ujú, y no hay día que no haya casos sí, así es. de violaciones, de violencia, todos los días. Y siempre ha estado ahí y Ujú, está y estará. A es- mí no me vale eso de esto antes no pasaba. claro, Siempre pasaba, pero tú no te enterabas. exactamente, hasta que estás en lo que es este medio, hasta que estás realmente conociendo lo que es alguna discapacidad, porque si te comento, bueno, yo trabajé en una institución del gobierno, igual era algo molesto de que tú sacabas el expediente y sabías que había un caso importante donde había gente vulnerable que necesitaba realmente ese derecho, que todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos ese derecho, pero ¿en qué momento se abrió un expediente y tú te das cuenta, aquí es un caso importante? Hay que verlo, cómo te trae este caso. Y tú ibas a esta institución donde realmente es donde te deben de escuchar. ¿Y sabes qué realmente hacían? Se daba un carpetazo, como simplemente se hace aquí en nuestro país. Y tú te quedas, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer si estás gritando que necesitas una ayuda a ciertas personas donde no está esa atención adecuada para esa gente que realmente lo ocupa y lo necesita? Y sí es muy triste porque te das cuenta de tanta cosa y que si, ¿qué dices tú? ¿Qué puedes hacer? Pues simplemente estar y en lo que puedas apoyar. Eso es. Pero sí, Simplemente acompañar y ya es sí, mucho. así es, así es. Y es lo que realmente haces. O sea, ¿qué más puedo hacer yo? Ok, me voy con otra persona donde yo le doy la ayuda, donde yo estoy ayudando, pero ¿qué más? Y ya tuve una plática con derechos humanos con la chica que realmente estaba en ese momento, pero como que caso omiso a lo que uno comenta. Y nada más los tienen como
no pasa nada, los vamos a ir a visitar, esto está en el expediente, sí, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás que te necesito en estos momentos? Exacto. ¿Dónde están los derechos que supone Sí, que tenemos garantizados? exactamente. Y quedamos por sentados. Aquí la cuestión es que cuando algo no se utiliza Ajá. o por ignorancia, uno, o porque no quiero, o porque no me da la gana, o porque omito los derechos conseguidos, yo creo que se van a olvidar que están. Exactamente, pero por eso están ahí y por eso tú hablas. Tú hablas porque hay personas que lo necesitan. Y todo eso que estamos escuchando, que estamos narrando, está en la Constitución y está el derecho. Está ahí, igual como dices, hay personas ignorantes, pero está uno para decirles, esto te puede ayudar, puedes ir de esta forma, pero si de allá, donde está realmente la ayuda, no te la dan, ¿qué haces? O sea, te caes tú porque no puedes. ¿Qué más puede hacer uno por esas personas? Y sí es muy triste en todos los sentidos que se está hablando, ¿no? La violencia en esta discapacidad y más con la mujer es súper triste esto. Y aquí en nuestro país es triste esto, triste. Gracias, Sara. De nada. ¿Alguien más quiere? Hola, hola Anita. chicas, ¿me escuchan? Sí, hola, Anita. Hola, mucho gusto chicas, soy Anita de Costa Rica. Vea que hablando de violencia, en una ocasión un señor quiso abusar de mí, ¿verdad? Y yo le comenté a mi familia y quise ir a denunciar. Al lugar indicado, ir a denunciar y adivinen qué. Llegué No te dejaron. llegué a imponer, no, en contra de toda mi familia, yo sí fui. Llegué a imponer la denuncia y no me la recibieron. Que no, porque me hacía problemas con la familia, que no, porque los hijos de ese señor que iban a pensar, que no, en lo que último que pensaron fue en mí. Tuve que salir de la fiscalía, el lugar acá donde se ponen las denuncias, e ir al médico para que me hiciera una referencia. Ese señor no me hizo nada, pero porque me pude defender en el momento, pero sí me tenía amenazada. Si yo hacía algo, bueno, no sé qué me hacía hoy, no sé qué me hacía, pero si yo le denunciaba, iba a ser suya a las buenas, por las buenas, por las malas. O sea, yo fui y lo denuncié, pero para que me pudieran recibir la denuncia que yo necesitaba, tuvo el médico que hacerme una referencia. O sea, no es justo que muchos hombres abusen de una chica solamente porque no le toman a uno la denuncia en el momento que uno lo necesita. Ya luego que pasan las cosas, ¿para qué? Eso es violencia institucional. Así de claro, porque la autoridad que se supone que está para ti, para protegerte a ti, no te hizo ni caso. No me hizo ni caso. Y luego me mandaron un citatorio. Yo me presenté con el fiscal. ¿Y saben qué me dijo el fiscal? Ay, ese imbécil. Y chicas, perdón por la frase, pero es que no se merece otra. ¿Saben qué me dijo? Que como yo sabía que era ese señor si yo no lo podía ver. Ay, no, 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 no. Era algo como para, no, sin palabras, de verdad. ¿Y qué nos queda? La indignación. Nada más. Pues sí. Tremendo, porque en otra ocasión quise imponer otra denuncia y me pidieron pruebas. Yo le decía a la persona que me atendió, al juez de la que me atendió,
que ningún violador abusa de su víctima en presencia de alguien. Siempre lo hace cuando ella está solita. Y en esa ocasión no me recibieron nada porque no tenía pruebas. ¿Qué pruebas iba yo a presentar? ¿Me escuchan, chicas? Sí, Ay, amiguita de Costa Rica, mucho gusto. Igual. Ay, mira, chiquita, este es un tema muy complejo y está terrible, porque no es justo que el gobierno de nuestros países no le hagan caso a uno. Si uno va y denuncia un acto como el que tú acabas de mencionar, te tienen que pedir pruebas. No, no es posible. Es un sentimiento de impotencia que dices, bueno, digo o me quedo callada mejor. Pues sí, porque imagínate que pruebas, o sea, para mostrar una prueba habría que tener una cámara en cada sitio de casa, porque ninguna persona de esas busca a su víctima acompañada, lógicamente tontos no son. ¿no? No. Mira qué feos. O sea, lo peor de todo es que, como dicen acá en México, te agarran sola. Así En es. todos los sitios te agarran sola. Y sos conscientes de lo que están haciendo, ¿eh? Alerta. Sí, tontos no son, ni modo que lo hagan porque no, por ejemplo, que tienen un retraso mental. No. No, Para eso nadie está retrasado, por Dios. Bueno, No. Moni, justamente, Moni, las estadísticas también hablan de que las compañeras con discapacidad mental son las que más sufren violencia sexual. Claro está. Yo de hecho tengo un caso Sí, cercano. yo también he sabido de un caso que es una muchachita que no está muy bien, tiene de repente medio un poquitito así, pues sí, es un pequeño retraso en su mente. Y aún así está casada, pero a mí se me hace como que es un abuso. Bueno, lo que para Claro. ti es un abuso, para ella a lo mejor no. Es lo que mencionaba Conchi, que se ha normalizado muchos tipos de violencia y además está esta violencia estructural cuando hablamos del capacitismo, ¿no? Que es aparte de que dudan de tu capacidad por ser mujer y aparte por tener una discapacidad. Entonces, Oh, hay sí. compañeras que Sí. tienen estudios, pero dudan de su capacidad por la discapacidad. Entonces, no sé si alguna de quienes nos acompaña hoy lo han experimentado. Jazmín tiene la mano levantada. Adelante, Jazmín. Hola, buenas tardes a todas y a todos. buenas tardes. Sí. Hola, Hola. Qué importante tener estos espacios. En México se abrió lo que es el Ministerio Rosa. Sin embargo, el Ministerio Rosa, que supuestamente es un sitio mucho más empático para todas las cuestiones que tienen que ver con violencia de género, está sobresaturado. Sobrepasa la violencia hacia las mujeres, por lo menos en nuestro país, lo sobrepasa en mucho. Entonces, cada licenciado lleva un promedio de 100 expedientes, que es demasiado para poder dar la atención. Y es tal la demanda y la cantidad tan poca de personal con que se cuenta, que uno puede hacer su denuncia. Aquí sí le toman porque
ya se estableció que no pueden negarte la atención, el levantarte tu demanda, no pueden hacerlo. Pero después de que tú la levantas, ya es muy difícil que pase algo. Como bien comentan, llegas, redactas lo que te sucedió, dentro de la misma redacción de lo que te está sucediendo, el mismo secretario que te está tomando la declaración, pues te va diciendo, ¿no? Oye, es que si pongo esto que me dices, va a ser un delito tal, y no sé si tú quieras que esto suceda, o no sé si tú quieras que esto escalone a tal cosa, como que van guiando la declaración hasta que queda una cuestión bastante, digamos, light de lo que realmente el hecho amerita. Y muchas veces va desde el mismo personal que está, según en empatía con la mujer y que ha tenido más cursos y mayor preparación para cuestiones de género, en donde también te dice, no, es que si digo esto, te va a tener que revisar el médico legista y el médico legista te va a hacer esto y esto y esto. Entonces sí hay una, todavía, a pesar de que esté en pañales esta instrumentación, sí hay una renuencia hacia que se lleve a cabo de una manera adecuada, de una manera como debería de ser, ¿no? De un verdadero acompañamiento hacia la víctima y en lugar de meter miedo, pues sí, apoyar. Y al final del día la denuncia queda tan suavizada que cuando ya llega con el abogado de oficio, que es la fiscalía, el que va a defenderte a ti, terminan diciéndote es que esto procede más como, mira, la verdad es que hay casos que son más urgentes que el tuyo. Es que la verdad es que esto, pues, oye, si tengo una persona menor de edad con una violación, pues le voy a dar prioridad. Entonces, se va rezagando el tiempo necesario para que se vaya a archivo y ya cuando una carpeta de investigación se va a archivo, se tienen que hacer un montón de movimientos extras para poderlo sacar. Y es una realidad que me uno a la compañera de Sonora que uno dice, ¿y ahora qué hago? Yo creo que seguir levantando la voz, aunque parezca que llega a oídos sordos, hay que seguir haciéndolo porque de alguna manera esto tiene que visualizarse y se tiene que dar, además de todo el tiempo que lleva, porque uno puede llegar a hacer la denuncia en la mañana o en el momento en que ocurrió y son al menos 12 horas que uno tiene que estar en espera, en revisiones, en toma de, ahora sí que en la declaración, visitando al abogado. Es realmente un Bueno, aspecto. y también no olvidemos una cosa, ya y todas, el miedo. El miedo, sí. Y yo creo que funciona porque justamente es parte, sí, te da mucha frustración que no se puede hacer nada, pero es parte de decir alcé mi voz. No me quedé callada, no me quedé con esto. Y quizá el oído que lo tenía que escuchar no hizo nada, pero yo sí lo hice. Y también, eso sí, el apoyo psicológico, que también te remiten a quizá a otros municipios porque en el sitio no se da, sí es una buena compañía y es algo bueno. Quizá no sea una terapia tan continua como pudiera esperarse, pero sí es un acompañamiento que ayuda mucho el saber, porque la misma área de psicología lo sabe, ¿no? Es complicado, muchas veces no se va a hacer nada, pero al menos esa parte de que tú ya lo dijiste, tú lo externaste, tú no te lo quedaste, sí te hace algo diferente. Sí te genera mucha frustración, pero sí es parte de decir, lo hice. Y quizás si esta instancia no me escuchó, quizá haya una más a la que lo pueda decir también fuerte y claro, porque está pasando y es una realidad. Gracias, Eas. Gracias a ustedes. Pues no queda más que seguir acompañándonos nosotras, hacer redes de escucha, de empatía, hacer lo que tengamos que hacer, denunciar
Y como lo mencionó Concha al principio, informarnos, porque hay varios tipos de violencias que se han normalizado. Me impactó mucho la violencia interior. Nunca había hecho reflexión sobre esto, que comienza esta violencia interior, ¿no? Hacia nosotras. Todo comienza en nosotras. Y en casa. En casa, muchas violencias, y como mujeres también, no replicarlas hacia otras mujeres o hacia otras personas que se identifican como mujeres, ¿no? No ejercer tampoco esas violencias, porque si no es algo que pues se sigue reproduciendo y nunca se va a terminar, ¿no? Por eso es que agradecemos a todas que estén aquí y a Conchi por esta información tan valiosa, Conchi. Muchas gracias. A todas por estar y por dejarme el espacio. Ha sido un honor conocer a Gabriela. La honro desde donde esté, de su estrella, porque sin ella este día no sería posible.